gracias, Javier, por tus palabras. Muchas gracias a la editorial. Gracias a SNAC, que nos presta el fórum hoy para estar todos juntos. Y sobre todo, muchas gracias a todos vosotros que habéis venido hoy, especialmente aquellos que han venido desde Barcelona exclusivamente para estar en esta presentación, e incluso aquellos que han venido desde Londres para estar también en esta presentación. Muchísimas gracias a todos. Yo invité y ella aceptó a una mujer excepcional que la conozco desde hace muchos años, Natibel Preciado. Por favor, Natibel. Gracias. Sí. Muchas gracias por venir, por estar con nosotros hoy. Otra mujer excepcional que también es una crack en su entorno, Ana María Peláez. Ana María, por favor, ¿dónde estás que no te veo? ¡Ah, estás aquí! Yo ya he hecho mi labor, que me había autoatribuido, de presentar a mis presentadoras, y ahora pues estoy a disposición de ellas y luego a disposición vuestra para contestaros a las preguntas que creáis oportunas. Muchas gracias. Natibel, te doy la palabra. Buenas tardes. Yo te quería preguntar, no me voy a enrollar mucho, porque dicho esto, quiero decir que el libro me ha interesado muchísimo. Le estoy llamando libro y no novela, pero bueno, vamos a aceptar novela. Tenemos la idea de que un líder generalmente tiene mucho de killer. Y no sé qué porcentajes hay entre una cosa y otra. Es decir, yo he conocido a muchos líderes, he tenido muchísimos jefes, he conocido a personas, he entrevistado a todos los líderes políticos, empresariales, artistas, y muchos de los líderes tienen muchísimo de killer. Conozco a algunos que no lo tienen, pero yo quiero que tú nos expliques la diferencia esencial. Muy bien, pues eso es materia clave del libro, efectivamente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues mira, yo diría que sobre el liderazgo se ha escrito tanto, de hecho, no tenía yo la intención de hacer una novela sobre el liderazgo. Mi intención era hacer un ensayo sobre la responsabilidad social, más de pyme, no de alta corporación. Pero un buen amigo, que hoy no ha podido venir, me aconsejó que no era un tema apropiado para un escritor novel, un tema tan de nicho y tan específico. Y él me decía, hombre, tú que has estado tantísimos años siempre en multinacionales y que has tenido tantísimas experiencias diversas, elige otro tema cualquiera que sea más amplio el target de lectores. Y entonces me planteé, bueno, ¿cuál es el paradigma de todos los paradigmas que hay en la actualidad? El paradigma, si me permitís, más coñazo de todos ahora mismo, en la política, en la empresa, en todas partes, el liderazgo. Pues voy a hacer un libro de liderazgo, hombre, otro más. Pero este tiene que ser diferente, o por lo menos eso yo pretendía, no sé si lo he conseguido. Hay mucha teoría sobre el liderazgo, hay mucha teoría es más, en el libro encontráis el libro es eminentemente práctico, pero sí me ha, perdóname Ana María, sí me ha obligado a estar pues durante un año estudiando todo lo que he podido este tema. He leído muchísimo, he buscado los libros que me han parecido los más representativos desde el principio del siglo pasado. Los que no he leído me he encargado de ver extractos, etcétera, etcétera, y tenéis en una de las páginas, para que sea un libro que también tenga una parte teórica, pues tenéis un resumen de todo el zumo del limón que he sacado yo a ese liderazgo. Están los años, los autores y qué decían, cuál era su filosofía.
Y efectivamente el liderazgo ha ido desde la autoridad hasta un sistema más democrático y hasta una nueva tendencia que hay ahora, que es la que yo intento propugnar en mi libro. Lo que te quería decir es que hubo un momento, precisamente ese momento, que estaba en auge una serie de valores y pensábamos que íbamos en el camino correcto. Y la crisis nos ha hecho a todos, parece que han vuelto a ganar los malos. Hay veces que hay que ser también un poco killer, es cierto, pero eso también lo explico en el libro en situaciones determinadas. O sea, la empresa, y más ahora, pasa por muy distintos facetas y episodios, y hay momentos en los que el líder tiene que ejercer su autoridad, tiene que marcar el camino y tiene que seguirse, y tiene que hacerlo con fuerza y con energía. Para ser líder, lo primero que tienes que hacer es liderarte a ti mismo, y para eso tienes que preguntarte, tienes que reflexionar, y ese es el objetivo de la novela: hacernos reflexionar a nosotros mismos, buscar un punto de partida de dónde se encuentra nuestro ser y nuestro liderazgo, qué es lo que nosotros consideramos que son nuestros valores, los que realmente estamos dispuestos a asumir. Entonces yo lo que propugno es, con unas herramientas que a mí me ha ayudado mucho Ana María, con unas herramientas, estudiar primero con un canvas, se llama el canvas del liderazgo, estudiar qué valores estás dispuesto a asumir. No se trata de que mientas, no se trata de que pongas algo que debe ser, sino lo que tú estás dispuesto a asumir. ¿Cuáles son tus objetivos personales o empresariales, según hagas un canvas empresarial o personal? Y cómo los confrontas, esos valores, con esos objetivos, para no entrar en incoherencia. Entonces, a partir de ahí vamos luego evolucionando y viendo cómo progresamos en el liderazgo. Para mí el liderazgo que debe ser correcto es un liderazgo auténtico, de verdad, donde tú te plantees cómo lo asumes y cómo te planteas una mejora continua en el futuro. No sé si esto responde más o menos tu pregunta. Sí, perfectamente. Lo que pasa es que, hombre, el libro termina bien, la historia, la novela termina bien, lo cual es estupendo. No voy a decir el final, pero y hay distintos tipos de liderazgos: acero, oro, plata y platino. Yo soy como Olivia, es decir, yo tuve una responsabilidad en alguna ocasión y dejé de tenerla porque yo no soy capaz de liderar a los demás, pero afortunadamente he conseguido ser capaz de liderarme a mí mismo, o sea que soy como ella, ¿no? ¿No es así? ¿Te das cuenta que Olivia, sí, siendo una persona que tiene una cierta inseguridad, que le da miedo liderar a los demás, como tú lo has dicho, etcétera, sin embargo, Plácido la define como líder oro? ¿Por qué? Porque en Olivia ve unas capacidades que no encuentra en otros, que teóricamente parecerían más líderes. Por eso, efectivamente, no es líder el más macho, el más duro, el más lideracero, el más impositivo, el que más manda, no. En mi concepto es más líder el que tiene más capacidad de progreso hacia el auténtico liderazgo. Y por eso Olivia es líder oro, porque ella se esfuerza y porque además lo está consiguiendo. Pero hay un platino, que es mucho más. No, yo lo que te iba a preguntar, una pregunta de periodista y de actualidad. Disculpas porque soy periodista, así como los economistas también piden perdón, y tantos otros tenemos que disculparnos por nuestras respectivas profesiones, que todas tienen su lado oscuro. Pero pregunta de periodista: ¿la crisis ha vuelto a, digamos, encanallar el liderazgo? ¿Ha vuelto a sacar a flote los peores valores de los jefes, de los líderes, de los empresarios, de los banqueros? Entonces resulta que todo el camino ese tan maravilloso que habíamos iniciado, donde parece que los valores empezaban a calar en el mundo de todo tipo, de la empresa, del liderazgo, de la política, parece que estamos en uno de esos baches históricos de los que hay que volver a salir. O sea, ahora un buen líder empresarial, lo dices en la novela, el que se carga más empleados, es decir, el que hace un buen ERE, y el que vende todo el stock. Ese seguro que le premian y le dan otra empresa y le llaman para todo tipo de trabajos. Ahora, a Olivia me parece que
que no va a tener mucho futuro en este momento. Me estás destrozando la teoría. Yo lo siento. No estoy en absoluto de acuerdo contigo. Vamos a ver. No todos los considerados líderes son bienhechores para su entorno, ni todos tenemos el mismo concepto de éxito y liderazgo. Es que esos líderes de los que tú hablas, que iba todo tan bien, pero era mentira, como sabemos era una burbuja que pinchó, no eran realmente bienhechores para la humanidad. Por eso sí necesitamos Olivias, porque con Olivias sí conseguiremos un futuro. Con esto ya hemos visto dónde nos han llevado. Estamos de acuerdo, yo me he aprendido la novela perfectamente. Sí. Mejor que yo. Paso la palabra. Yo más que está en el nivel que estamos, y máxime con la crisis, como bien dices, estamos más bien en un intento de responsabilidad social individual. O sea, las escuelas de negocios más de tipo religioso o de alguna connotación de este tipo prefiere hablar de ética en los negocios porque lo achaca más bien a la responsabilidad individual de cada uno. La parte más social del grupo que defiende la responsabilidad social pues eleva el tiro a teorías y obligaciones más comunes e incluso que estén legisladas por los gobiernos y por la Unión Europea, etcétera. Yo creo que eso hoy por hoy no se va a conseguir. Lo que sí se puede es ir progresando y por otro lado, donde sí creo que hay una gran capacidad y donde efectivamente somos nosotros los que tenemos la llave, es en una responsabilidad individual que poco a poco vaya forjando una semilla que pueda llegar a algo más profundo. Perfecto, paso la palabra. Ana María. Bueno, yo seré más buena que Nati. No te cincharé tanto. A ver, yo conozco a Rafael desde hace 25 años y lo que puedo decir mirando esos 25 años en la vida profesional de Rafael es que Rafael es una enciclopedia de las relaciones profesionales, tanto a nivel operativo interno como a nivel cliente, en 360 grados. Cuando había alguna duda de un escenario profesional donde era necesario anticipar qué hacer, qué responder cuando ocurría qué, cómo enfocarlo, cómo tratarlo, uno se reunía con Rafael y Rafael decía, va a pasar esto, te van a decir esto, si te dicen esto tienes que responder esto, porque eso significa, y hacía el guión operativo de cómo gestionar la situación. Y bueno, es posible que se equivocara cuando uno lo escuchaba, decía, ¿y por qué lo dice? Seguramente no va a ocurrir así, pueden ocurrir muchas cosas. Pero cuando veníamos de regreso, una vez que la situación se había desarrollado, casi siempre el guión de Rafael iba al 80% de cumplimiento. Y sus recomendaciones salvaban situaciones complicadas de lo que son las relaciones profesionales internas en las empresas. Entonces era bastante sorprendente para personas que casi somos de su edad, pero todavía tenemos un poco menos de experiencia, contar con su apoyo en esto y verificar cuán certero era. Entonces, cuando Rafael se decidió a escribir este libro, a mí lo más interesante que me ha parecido de la meditación y la búsqueda que ha hecho para llevarlo adelante es la posibilidad de poder transmitir bajo el enfoque de líder o killer esa experiencia que tiene Rafael y esa disposición que tiene Rafael de siempre apoyar, de siempre hacer que las cosas funcionen con la mayor precisión posible en las relaciones profesionales, además de hacerlo funcionalmente. Y yo creo que las personas que son de su entorno profesional que están por aquí, a lo mejor lo que estoy diciendo les recordará algunas situaciones internas del día a día en las empresas. Entonces, pasada la presentación de lo que nos une y de lo que valoro que puede aportarnos leer el libro, que además
es ágil y es fácil de entender y está en un lenguaje cercano y muy práctico. La pregunta primera sería si tú piensas que un líder se puede convertir en un killer y viceversa. A mí lo que no me gusta en esto del liderazgo son los blancos y los negros, yo prefiero los grises. Y por eso esta pregunta. Sí, claro que sí. Claro que sí podemos pasar de un estado a otro, y os lo decía antes, y claro que la misma persona puede en una situación ser un líder auténtico, llamémosle auténtico, como me gusta a mí decir, o puede en unas situaciones determinadas convertirse en un killer. Sobre todo si estamos hablando de la parte empresarial, que es la que toca el libro exclusivamente, la función empresarial. Hay situaciones tan tensas y de tanta presión que muchas veces no haces lo que tú querrías, sino lo que te ves obligado a hacer. En la página 107 del libro tenéis una de las dos tablas teóricas. Este es el zumo del limón que yo os decía. Este es el zumo del limón de casi un año leyendo libros de liderazgo. Y aquí tenéis en esta página los distintos tipos de liderazgo. Yo lo he llamado evolución del liderazgo del siglo XX al siglo XXI. Las herramientas del libro son muy Rafael. Rafael es ingeniero y los ingenieros organizan procesos y procedimientos. Entonces yo lo que he hecho es aportarle la última herramienta, la que se hace online, que acompaña un poco a lo que él ha construido como herramientas en el libro, que para mí son las que tienen el mayor aporte. Entonces la pregunta es decir, ¿por qué creaste esta herramienta? ¿Por qué quisiste poner a la gente en este camino de ejercicios a tu manera, estructurada? ¿Cómo concebiste el orden y las partes de la herramienta? ¿Por qué razones piensas que tus lectores deben reflexionar sobre el liderazgo pasando por esta estructura? Como se suele decir, me encanta esta pregunta. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque, fijaros, el otro día, el domingo, cuando estaba con Javier allí en la caseta de la feria, me viene a la memoria ahora y me sirve muy bien para introducir la respuesta. Cuando estábamos en la caseta me viene una parejita joven y dice la chica, dice, anda, esto se lo regalo yo a mi jefe. Y digo, ten cuidado, no sea que interprete mal lo del killer y no sé. Digo, y entonces me pongo a explicarle el libro. Digo, aunque realmente es todo lo contrario. El libro es positivo, el libro te enseña un camino de progreso. Y la chica se va interesando y me dice, y llego a las herramientas, y además tiene dos herramientas porque así te sirven para tal y para cual, se lo explico. Y me dice la chica, dice, eso me gusta. Dice, porque yo no hago más que leer libros, y sí, encuentras mucha teoría, aprendes mucho, te culturizas, tienes muchas cosas en la cabeza, y luego ¿qué? Decía la chica. ¿Para qué me sirve saber tanto? ¿Para qué me sirve estar tan actualizada si luego no lo sé llevar a la práctica? ¿Y tú crees, me decía, que con estas herramientas podré? Pues para eso las he hecho. Digo, tú hazlo y ya me contarás. Ahí tienes mi sitio web y espero que me responda, y que me responda positivamente. Tengo mucha ilusión en que sea así. Bueno, pues esta ilustración del Canvas es un dibujo de Pablo donde se pone el principio, que serían enfrentar tus valores con tus objetivos, y entonces fijarte tus objetivos con las relaciones de tu gente, este es un Canvas profesional, igual podrías hacer uno personal, con tu departamento, con el resto de departamentos de tu empresa, con otros grupos de interés como puedan ser los clientes, los proveedores, por ejemplo, y también, ¿por qué no?, con la sociedad y con el medio ambiente. Todos tenemos nuestro granito que aportar a eso. Y una vez que tú has puesto aquí tus objetivos, con tus valores y tus objetivos y tus acciones, este es el roadmap que tú te planteas, tienes al final los resultados. Aquí vas anotando los resultados económicos, los sociales y los medioambientales. Como dice la novela, tú no le tienes que engañar al Canvas. El Canvas no te va a preguntar ni te va a regañar. Tienes que ser sincero, y donde no tengas todavía nada, pues lo dejas en blanco.
A lo mejor el año que viene o dentro de 3 meses encuentras algo, lo dejas en blanco, pero tú ya tienes en mente que ahí hay un tema en el cual tienes que pensar, también desde tu punto de vista. ¿Ok? Bueno, este es el concepto. Y aquí, como veis, aquí tenéis la página web de donde lo he tomado la idea. Este es el primer ejercicio, el Canvas, que te posiciona en tu liderazgo actual. Bueno, este es cómo ve el autor del libro los distintos atributos de los 4 personajes. Yo recomiendo que hagáis primero, después de leer el libro, los atributos de los personajes antes de haceros el vuestro propio. Bueno, aquí se ponen una serie de atributos que además es libre. El Canvas y el gráfico son vuestros. Podéis hacerlo como queráis. Si los atributos que yo he definido no son los que mejor os hacen juego con la ropa, pues poned los vuestros. Poned vuestros atributos. Se trata de que os analicéis, de que os pongáis en el célebre espejo de la madrastra de Blancanieves, que os pongáis enfrente del espejo y os preguntéis cómo es vuestro liderazgo, cómo son vuestros objetivos, cómo son vuestros valores, cómo queréis seguir y cómo vais evolucionando en el tiempo. ¿He respondido a tu pregunta, más o menos? Ha sido muy tú mismo, ha sido muy tú mismo. Entonces, bueno, has hecho un aporte al coaching ejecutivo. No te has dado cuenta, pero has tomado el modelo del Canvas que se aplica en las estructuras profesionales de todo tipo, igual que el concepto de la mejora continua, que también es muy tangible como modelo y procedimiento, y lo acabas de llevar al mundo del autodesarrollo personal y profesional. Y es muy interesante porque en coaching existen muchísimas herramientas de coaching, pero algo tan conectado con los modelos de estructura de los procesos empresariales como un telón de fondo para que las personas reflexionen sobre cómo planificar tanto su evolución personal como profesional, no se utiliza casi. A lo mejor, lo digo así porque a lo mejor hay alguien por ahí que también lo ha hecho y lo hace y lo utiliza, pero divulgado a través de un libro y llevado a un mundo no tangible, sino a un mundo más subjetivo que tiene que ver con la automejora y con el autodesarrollo, no se ha divulgado de esta manera. Entonces has aportado una tendencia de herramienta de coaching y me encargaré, bajo tu nombre, de recomendarla a los que hacen coaching ejecutivo. ¿El líder nace o se hace? Bueno, pues está claro en toda la ejecutoria del libro y de los personajes que, si bien algunas personas nacen más propicias al liderazgo y tienen más facilidad para el liderazgo, por ejemplo, Natibel, ella dice que contigo misma ya tienes bastante, pues no es poco. Pues hay algunas personas que lo llevan innato, pero no, el líder se hace, es posible, es necesario y es factible, y yo diría que todos tenemos la obligación de mejorar en ese liderazgo. Punto número 1. Punto número 2, como bien ha dicho Ana María, todos somos líderes de algo. ¿Quién no es líder de sus hijos, de sus padres cuando son mayores, de su familia? ¿Quién no lidera cosas? Todos somos líderes, no solo en la empresa también. Cada uno tenemos nuestras responsabilidades y nuestros liderazgos. Y en la parte personal también, con la pareja, con la familia. Todos somos líderes. Por lo tanto, todos tenemos la obligación de meternos en la mejora continua, de no abandonarnos, de no dejarnos al albur, sino de plantearnos qué clase de liderazgo estoy yo realizando con los míos, como empresa, como... O sea que, primero, el líder se hace. Segundo, todos somos líderes y tenemos la obligación de mejorar. Y tercero, efectivamente, lo hemos hablado con las dos presentadoras y lo dice el libro, hay muchos tipos de liderazgo. La solicitud es que no dejes de escribir, que nos sigas transmitiendo toda esa sabiduría y toda esa capacidad de implementación nata vinculada al mundo de la empresa que hasta ahora siempre nos has aportado y que en esta etapa de escritor que se estrena la puedas seguir compartiendo con nosotros a través de más libros. Muchas gracias, Ana María.